Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este día, lunes 11 de octubre de 2021. Hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Cristian Pascual, que es representante de la marca Denso aquí en México, y pues nos tiene información muy importante para todos nosotros. Así que sin más, le doy la bienvenida. Cristian, gracias por estar con nosotros aquí en el Club de los Chingones. Daniel, gracias, buenas noches a todos y pues vamos a comenzar. Ya me presentaron, vamos a hablar ahorita de lo que es la marca Denso. Entre ellos tenemos el producto que son bujías, es lo que vamos a abordar ahorita. Y si tienen dudas, preguntas, ahora sí que en el momento o al final, como gusten, las podemos ahora sí que abordar. Listo, ya lo tienes. Ok, gracias. Listo, ¿ya ven mi pantalla? Sí, amigo. Muy bien. Vamos a comenzar. Denso es ahora sí que uno de los mayores fabricantes a nivel mundial. Estamos ahí peleando junto con otra marca que es Bosch. Tenemos cerca de 36,400 patentes. Somos ahora sí que más de 17,000 empleados en Estados Unidos, Canadá y México. Aquí en México hay 3 plantas armadoras. Hay 2 en lo que es Nuevo León y una en Silao, que sería la más cercana. Todas estas plantas armadoras son especialmente para lo que es proveer de equipo original. Anteriormente, si muchos se acuerdan, nos ubicaban como la marca que era Nippon Denso. Entonces, hoy en día se le quitó lo que es Nippon y solamente quedó Denso, el cual traducido a nuestro idioma significa repuesto. Del japonés al español sería repuesto. ¿Por qué comprar Denso? Pues ya les comenté, somos ahora sí que una marca que nos desprendemos de lo que es Toyota. Toyota es nuestra empresa madre. Le abrimos un cofre a cualquiera de estos vehículos de esta marca y vamos a ver que hay demasiadas piezas como marchas, alternadores, bujías, bobinas, relevadores, radiadores, compresores, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los productos son probados en Fórmula 1, en algunos vehículos para carreras o competición de rallies y también lo que es MotoGP o GP. Entonces, estamos certificados por el ISO TS 16949. Es un requisito que para ser proveedor de equipo original tienes que estar certificado por esta norma. Como les comentaba en un inicio, aquí tenemos una gama nosotros muy amplia de productos. Entre ellas está lo que es el aire acondicionado o el sistema térmicos. También tenemos algo de lo que es filtración, tanto aire y aceite. En México ahorita nos estamos enfocando mucho en lo que son las bujías y los sensores de oxígeno. Como les comenté, somos proveedor número 1 para Toyota y Honda, pero no nos enfocamos nada más en estas marcas. Hay muchas veces que empezamos a encasillar, ahora sí que dependiendo del origen del producto o la marca, empiezas a decir, bueno, si esta es japonesa, pues solamente se la ponemos a los asiáticos. Ahí vamos a dejar un poquito ese tabú o ese mito, y pues Denso también es proveedor de equipo original para la línea de lo que es General Motors, con sus subdivisiones, que sería GMC, Chevrolet, y Chrysler igualmente, con lo que es Dodge, Ram hoy en día. Entonces les fabricamos una bujía, una bobina, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más nos encasillamos con marcas asiáticas, sino también americanas y europeas. Esta diapositiva se las muestro porque pues hoy en día nosotros crecimos ahora sí que con 5 marcas, ¿no? Ford, Chevrolet, Chrysler, Ford. Entonces hoy en día ese mercado ya cambió. Hay demasiadas marcas asiáticas. Entonces en todas estas marcas asiáticas
nosotros podemos ver que pues ya ciertos de estos, ahora sí que vehículos traen equipado de equipo original, puede ser un radiador, un compresor, una bobina, un sensor de oxígeno o la misma bujía de equipo original en Denso. Del top 10 de los autos más vendidos, nosotros fabricamos o tenemos la bujía, tanto de equipo original como un reemplazo del equipo original. Podemos ver que tenemos ahora sí que inclusive para un vehículo, tenemos ahora sí que 3 tipos de bujías. Incluso esta bujía, la IXH20TT, que es la del Sentra, la del Versa, la del Vida, la del March, la de la Urban, nosotros es la que estamos vendiendo muy bien por la cuestión del costo-beneficio. Tiene un buen precio y aparte también, ahora sí que es la bujía que le estamos proveyendo a lo que es Nissan de equipo original. Vamos a pasar a lo que es la parte técnica. Aquí siempre me gusta preguntarles y ahora sí que todos participemos y todos aprendamos. Aquí vemos este motor, o ahora sí que de combustión interna. Vemos ahí que está haciendo sus 4 fases. Y ahí vemos la bujía. Entonces, ¿alguien que me pueda explicar cuál es la función de la bujía? Creímos que se había empachado, pero resultó que se había intoxicado porque La función de la bujía es dar ignición en el tiempo de compresión, una ignición clara, fuerte, para que se pueda hacer quemado el combustible en el tiempo de compresión. ¿Alguien más? Yo tengo otra definición. Pues sí, es proporcionar la chispa para encender el combustible, ¿no? Correcto, correcto. Sí, esa parte es lo que hace una bujía. Conducir el voltaje hacia lo que es la cama de combustión para quemar la mezcla aire-combustible. Entonces, esa es la principal función. También, entre ellas, pues tiene que soportar. Aquí estamos viendo que el pistón está subiendo y bajando, pues una compresión. Las bujías de esos soportan hasta 711 PSI, que son demasiada presión que soporta esta bujía. Inclusive ahorita pues no tenemos motores esta cantidad, hablando de motores comerciales, ¿no? También dice aquí que choques térmicos. Entonces aquí en la parte de lo que son los choques térmicos, como podemos ver en la diapositiva, estamos viendo que el aire del medio ambiente está cerca de 20-30 grados centígrados. Entonces, podemos ver que en la cama de combustión hay una temperatura arriba de 1000 grados. Entonces, ese cambio brusco de temperatura, si no tenemos nosotros la bujía con el metal y las aleaciones correctas, pues entonces tendríamos ahí un problema de lo que es esta parte de que la bujía no soporte ese cambio brusco de temperatura. Entonces tendríamos desprendimiento de metales y podría ahí haber un problema con la cuestión de... Perdón, por ahí se escucha un ruido de alguien que tiene prendido el radio, la televisión, y se mete mucho el ruido y se confunde con su voz. Sí, quiero ponerlo en mute, porque sí ya lo había escuchado. Popo, por favor, cierra tu micrófono, si no vamos a tener que... Gracias. Listo. Ok, entonces continuamos. Entonces, como les comentaba, la bujía tiene que soportar los choques térmicos por la cuestión que se genera aquí, ¿no? El cambio brusco de temperatura. También ya habíamos visto que la parte de que la bujía tiene que recibir un voltaje. Entonces, las bujías densos soportan de 20 hasta 30,000 volts. Una bujía estándar requiere cerca de 15 a 17,000 volts para hacer su trabajo o su función de quemar la mezcla. Una de metal precioso de platino o de iridio requiere de 17 hasta 20,000 volts. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos sobrados con 30,000. Sin ningún problema vamos a soportar esa tensión. Y también tiene que soportar lo que es la corrosión por los químicos. Muchas veces usamos demasiado el aditivo para elevar el octanaje o usamos un aditivo para engrosar el aceite y que no nos pase este lubricante a la cama de combustión. Entonces, ahí es en donde nosotros también tenemos muchas veces a
usar de más este tipo de aditivos y le acortan la vida al operador. Entonces, muchas veces hay que seguir el instructivo, pero pues no se recomienda tanto usar estos químicos o aditivos. Si yo quiero saber cuál es el trabajo de una bujía, ahora sí que las chispas por minuto, uso esta fórmula, las RPM, por el número de cilindros entre 2, y son las veces que está trabajando una bujía. Yo quiero con esto expresar que muchas veces estamos en el tráfico, y más aquí en Ciudad de México, en el área metropolitana, y pasamos una calle en 10, 15 minutos que mide cerca de 1 kilómetro. Entonces, muchas veces también me preguntan, oye, ¿qué durabilidad tienen tus bujías? Pero aquí, en este tipo de ciudad, pues no podemos medirla por kilometraje, sino que hay que revisar el tiempo que estuvo encendido ese motor, ¿no? Como ustedes bien saben, cada que nosotros encendemos ese motor, va a haber un desgaste, de todos los componentes, entre ellos, pues, de la bujía. Entonces, yo, para saber, pues necesitaría hacer una inspección visual y ver si ustedes son los que van a recomendar, si la ven ya muy desgastada, muy abierta, el reemplazo de este producto. Bluetooth mode. UX mode. ¿Cuál es la estructura de una bujía? Aquí la podemos ver. Todas las bujías van a contar con un núcleo de cobre. ¿Por qué creen que se usa el cobre? ¿Qué hace el cobre? ¿Es el mejor conductor? Ajá, es el mejor conductor. ¿Qué más? ¿Qué más creen? Disipar calor. También, exactamente. Entonces, esos 2 puntos es lo que se busca y por eso se pone ahora sí como núcleo central en una bujía. 1 es un buen conductor de electricidad y 2 también es un disipador de temperatura. Entonces, ¿de dónde va a sacar temperatura la bujía? Pues del cilindro, como lo comentamos. Entonces, por eso es este tipo de alma que se usa de este material. Entonces, ya lo que van a ir cambiando en las puntas puede ser una bujía estándar, que es de níquel, ahora sí que fundida con acero, platino o iridio. Posteriormente también tenemos o contamos con una resistencia. Esa resistencia ahorita vamos a ver para qué nos sirve y cuál es el valor en ohms de este tipo de resistencia. Aquí hay muchas bujías, hoy en día ya se está quitando este ranurado. Este ranurado sirve para evitar descargas eléctricas. Muchas veces cuando ya mi capuchón del cable o de la bobina no hace un buen contacto con la tuerca terminal de la bujía, entonces el voltaje se fuga. Entonces, estos rebordes me servirán para que el voltaje se vaya, ahora sí que debilitando y no llegue a aterrizarse en el casquillo. Muchas veces no puede pasar esta parte porque sí ya es demasiado la fuga y se marca la bujía. Ahorita la vamos a ver, que eso es el flashover, y vamos a ver quién es el culpable, si la bujía o el cable. Todas las bujías denso antes de salir de la fábrica son predisparadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a meter el voltaje de los 30,000 volts y ver que la bujía realmente conduzca y que no haya ninguna fuga. Entonces, en este sentido, y siempre me gusta recalcarlo, las bujías densos salen con 0 defecto, ya que como les comenté en un inicio, estamos ahora sí que certificados por el ISO 16949, entonces eso nos dice o nos están exigiendo que no podemos vender o sacar producto con defectos de la fábrica. Entonces sale con 0 defecto. Ya sea que una bujía sea de un metal precioso, llámese platino o iridio, vamos a ver que la bujía tiene que estar centrado a los 360 grados. Pero ese control es de la fuente, no es del buffer. Para la fuente, buscándole la fuente, dejándole todo. Esta es una tabla que nosotros estamos viendo. Esta tabla es la que ha evolucionado. Ha habido siempre un cambio en lo que es las bujías denso. Nosotros somos una marca que tenemos cerca de 8 años aquí en México, pero la marca ahora sí que está desde 1949 fabricando autopartes, entre ellos bujías. Como les comenté, nos desprendemos de lo que es Toyota. Entonces, en los años 70 lo que hace Denso es hacer innovación en la bujía estándar, le hace un ranurado en U. Ahorita vamos a ver cómo es la función de ese ranurado en U. En los 80 crean las bujías de doble platino porque así se lo demandan lo que son las plantas armadoras. En el 97 crean la primer bujía, Denso es el pionero y el principal
ahora sí que fabricante o el número 1 que hizo una bujía con este metal que es el iridio. En el 2006 saca estas bujías que son SIP por sus siglas en inglés, que son bujías de super encendido, el cual vuelve a hacer otra innovación. Denso, ¿con qué? Con una proyección en el electrodo negativo, acerca las puntas. Ahorita vamos a ver este tipo de diseño, cómo ayuda y qué beneficios también tenemos. De ahí desprende lo que es su serie de platino TT e iridio TT, y si se dan cuenta, el eslogan de este tipo de bujías hace alusivo al diseño de la bujía. Entonces, desde los 70 se está innovando Denso lo que son las bujías hasta el 2014. Es lo que hemos o han hecho el último lanzamiento y el tipo de bujías que han creado. Este sería las presentaciones o el empaque. No sé si alguno de ustedes ya estén consumiendo o hayan consumido mi producto, que en este caso son bujías. Podemos ver que vienen en blister de 4. Y traen una nomenclatura. Es una nomenclatura muy larga, pero si se dan cuenta, cada una de las letras y estos números tienen un significado. Por ejemplo, la letra K va a decir que tengo un diámetro de rosca de 14 y un hexágono de 5 octavos. El 16 sería la siguiente posición. Podemos ver que es el rango térmico. Recuerden que hay bujías frías y calientes. En Denso, para identificarlas, si este número va subiendo, se hace una bujía fría. Si disminuye este número, se hace una bujía caliente. Ahorita vamos a ver en dónde se ponen bujías frías y en dónde van las bujías calientes. La proyección sería en la parte de la cuerda. ¿Qué longitud tiene esta bujía? Estamos hablando que es una de 26.5 milímetros de longitud de cuerda. La P si está proyectado el electrodo central, la R que es resistencia, la U, si se acuerdan ahorita en la diapositiva anterior, es la que tiene un ranurado en el electrodo negativo, y al final trae un número, quiere decir que esta bujía sí viene calibrada de fábrica a 1.1 milímetros. Lo multiplico por 4 y hago la conversión en milésimas de pulgada, que sería a 44 milésimas. Entonces, aquí puedo encontrar un 10, puedo encontrar un 9, puedo encontrar un 15. Quiere decir que si viene un número ahí, esta bujía de fábrica ya viene calibrada. Si no, tengo que revisar a qué calibración voy a instalar y ya sea dependiendo que pueda abrir o cerrar en bujía estándar. Esa calibración. Lo que les comentaba, esta es la foto, por así de cuando se está colocando un inserto ya sea de platino o de iridio. Tiene que ser soldado por medio de un láser, los 360 grados, y es un método también patentado por Denso. Ahí están las patentes, los números en Estados Unidos y Japón. Y todas las bujías que traigan un metal precioso, pues tienen este tipo de soldadura. Aquí viene lo que es el rango térmico. ¿Qué es el rango térmico? ¿Para qué nos sirve el rango térmico? ¿Alguien ahí que también quiera participar? ¿Para qué sirven las bujías frías y calientes o por qué existe en esta parte? Sirven, depende en dónde queda el centro del ánodo en posición a la cámara de combustión, en la zona más caliente o en una zona no tan caliente. Okay. Eso lo determina el fabricante. Así es. ¿Alguien más? Bueno, si no, yo les voy a hacer la otra pregunta. En un motor turbocargado, ¿qué harían? ¿Pondrían una bujía fría o una bujía caliente? Fría. Fría. ¿Por qué? Porque con el turbo se genera mucho más calor por la presión. Así es. A mayores revoluciones, ¿qué pasa con la temperatura? Se eleva. Entonces, aquí podemos ver, seccionamos una bujía, vemos que esta es la área de contacto de una bujía caliente, de una bujía fría y de una bujía caliente. Entonces, observamos que en esta primer bujía el área de contacto es menor. En lo que es la bujía fría, el área de contacto que está con la vena de enfrente de la cabeza es mayor, entonces disipa más rápido la temperatura. Entonces, siempre en un motor muy revolucionado o turbocargado o supercargado o modificado, voy a requerir una bujía más fría. ¿Por qué? Porque tengo
unas revoluciones más rápidas que me van a generar más temperatura. En motores con menos revoluciones, motores inclusive un poquito más antiguos, de otras décadas atrás, pues necesitamos bujías calientes inclusive para que puedan hacer su propia combustión por medio de la temperatura. Aquí podemos ver cómo se va disipando ese calor por medio de la bujía. Empieza por el electrón negativo. El positivo también se encarga de sacar esa bujía, lo que es la parte del área de contacto, empieza a disipar por la cerámica hasta llegar por la tuerca terminal. Tiene ahora sí que un porcentaje de disipar esa temperatura. Entonces, nosotros tendremos que estar seccionando bujías para ver si es frío o caliente. Muchas veces hay quienes las voltean y le ven la profundidad en lo que es el electrodo central. Si ven que es ahora sí que muy profundo, van a decir es una bujía caliente, y al contrario, si no tiene tanta profundidad, es una bujía fría. Hay quien lo diagnostica así en la parte práctica. Pero aquí nosotros lo que hacemos es colocar el número, el cual, si se dan cuenta, va aumentando. Entonces esto quiere decir que es una bujía fría o caliente. Entonces el rango térmico nos va a ayudar para disipar la temperatura que hay dentro de lo que es la cama de combustión. Ahora aquí tenemos esta otra tabla. Las bujías, si se dan cuenta, nos va a decir cómo está trabajando ese motor internamente. Entonces, ¿qué hacen cuando ustedes ven una bujía de esta forma? ¿Qué pasará aquí? Está súper negra. Dice que hay un rango de ensuciamiento y está trabajando abajo de 450 grados centígrados. ¿Qué diagnostican ustedes ahí? Mezcla rica. Mezcla rica, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la mezcla rica? Pues va a ser partículas de combustible que no se queman y se van a adherir aquí. Entonces, ¿aquí sería problema de la bujía o qué tendríamos que revisar? El por qué se está enriqueciendo. Tendríamos que revisar, a lo mejor si es un full injection, pues necesitaríamos ver sensor de oxígeno, presión de combustible, que sería la bomba. Tendríamos que revisar a lo mejor sensor de temperatura. Entonces tendremos que ver por qué hay tanta inyección. Entonces, este es uno de los que yo siempre estoy ahora sí que en el día a día enfrentándome, porque hay mucha gente que me reclama. ¿Será culpa de la bujía esta parte? No. Exactamente. Entonces, esto siempre me gusta a mí hacerlo notar, porque muchas veces ahora sí que culpamos a la bujía cuando ella siempre es ahora sí que inocente, y ella es un indicador, nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay una mezcla muy rica. Entonces tienes que revisar dónde está la posible causa y el motivo por lo que está enriqueciendo la mezcla. Entonces, cuando yo saco una bujía de esta forma, de un color café canela, rojizo, que salen hoy en día por la gasolina magna que nosotros tenemos aquí en México, quiere decir que ese motor está trabajando en buenas condiciones y se está comportando de una temperatura de 450 a 800 grados centígrados. Entonces aquí no tengo ningún problema. Pero si yo me elevo arriba de los 800 grados centígrados, hay el famoso preencendido o el cascabeleo. Y aquí sí pudo haber habido un problema por el rango térmico, pero muchas veces es porque yo coloco una bujía caliente cuando va una fría. ¿En qué casos podemos ver estos ejemplos? Podemos verlos en lo que es el Renault Clio y también en lo que es el Nissan Platina. Estos vehículos llevan una bujía con rango térmico 20. Entonces, muchas veces le ponemos un 16, que sería la del Tsuru. Si nosotros la vemos, es igualita. Entonces, ahí hacemos ahora sí que una mala práctica, porque muchas veces confiamos en el que nos surte o nos vende la pieza y nos da una bujía con un rango térmico más caliente cuando va una fría. Entonces, por eso ahora sí que hay los catálogos de aplicaciones. Si ustedes se gustan bajar el de nosotros, que es en la página de internet, que hoy en día pues ya saben que es todo digital, lo pueden buscar en densoautopartes.com y ahí lo pueden descargar sin ningún problema. Está actualizado el catálogo y ahí van a ver cuál es la aplicación correcta por el rango térmico, porque muchas veces la bujía se parece, pero como, no sé si recuerden que les dije en la diapositiva pasada que necesitaríamos seccionar la bujía para ver el área de contacto.
pues por medio del número vamos a saber si es una K16 y una K20, yo las voy a ver exactamente igual. Solamente lo que los va a diferenciar, obviamente, es el número. Entonces, ¿Puedo preguntar? sí, adelante. Esa bujía negra Ajá, de mezcla rica puede ser problema de los inyectores que estén sucios, ¿no? también, exactamente. La gran mayoría de mecánicos los lavan con boya Ujú, y entonces por efectos del químico, del producto químico, se lavan los ajá, inyectores, exacto. pero los sedimentos que no logran pasar por los microfiltros o por los orificios del inyector, pues al otro día ya lo vuelven a tapar, Exactamente. Incluso no ¿no? nada más estás dañando hoy en día la bujía, también dañas le acortas la vida al sensor de oxígeno y al convertidor catalítico. Es correcto, Entonces, es correcto. entonces aquí sí tenemos que estar ahora sí que revisando cómo hacer el proceso de un lavado de inyectores, o si tenemos que ver qué tipo de bujía usamos. Igualmente hasta tenemos que saber hoy en día ya qué tipo de lubricante tenemos que utilizar en ese motor, porque también al usar un lubricante que no sea la viscosidad correcta, nos provoca muchos fallos y muchos problemas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la bujía es el mejor indicador que nos va a decir cómo se está comportando ese motor de combustión interna. Le llamamos el chismoso del motor, ¿no? Así es, exactamente, le dicen el chismoso. Entonces, la bujía para mí es algo pues, muy bueno, ¿eh? Y luego me atrevo a decir que es mejor que un escáner. Si yo realmente veo cómo está una bujía, me va a decir muchísimas cosas de un motor. Aquí, como les comentaba, en esta parte tenemos una resistencia interna. Esa resistencia es de 5 kiloohms. Tiene un valor de más menos 2, o sea que puede ser desde 3 hasta 7. Entre más tiempo y se esté usando esa bujía, esta resistencia tiende a subir el valor. ¿Cómo lo identifico en una bujía estándar que tenga la R en la nomenclatura? Por ende, todas las bujías de platino e iridio traen resistencia, todas, es así sin excepción. En las estándar muchas veces voy a encontrar unas bujías sin resistencia. Entonces, pues eso era para vehículos con sistema de platino y condensador que pues, no requerían una bujía con este componente, ya que también no había también tantos dispositivos electrónicos dentro de lo que es el vehículo. Hoy en día hay demasiados componentes eléctricos y electrónicos que generan muchas interferencias, entonces se equipa la bujía para que sirva como un sedazo, un filtro para evitar esas interferencias radioparásitas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Inclusive hace, creo que en la época de a mediados de los 2000, cuando llegó el Corsa era un vehículo que si yo no le colocaba una bujía con resistencia no arrancaba, o arrancaba con mucho trabajo y arrancaba fallando. ¿Por qué? Porque cuando se genera la señal de ignición se generan cerca de 35 decibeles. Entonces, con una bujía sin resistencia esos decibeles subían demasiado y pues se hacía que no llegara bien esa señal de ignición y fallara el vehículo o arrancaba muy inestable. Con una bujía con resistencia esos decibeles los bajo y la señal de ignición fluye sin ningún problema y el vehículo arranca ahora sí que estable y lo mejor y silencioso que se puede. Entonces eso fue un dolor de cabeza en los inicios, el Corsa, el Chevy Automatic incluso se neutralizaba la caja, entonces el Astra también. Entonces, este tipo de vehículos como traían el sistema DIS de encendido, pues entonces generaban tanto ahora sí que la bobina, el voltaje, y se generaba todas estas interferencias, estos decibeles, y necesitaban forzosamente una bujía con resistencia. Entonces aquí estaba el punto o el detalle de ese tipo de vehículos. Lo que les comenté en la época de los 70, Denso crea o le hace una innovación al electrodo de tierra, de que veníamos conociendo lo que era un corte recto. Él le hace
denso, ranurado. Entonces, como se logra ver aquí, el núcleo de llama se hace más robusto. Entonces, esto nos permite que nuestro vehículo encienda más rápido, que sea una marcha en ralentí más suave, más tranquila, y que nosotros estemos aprovechando mejor el combustible. Ese es en la bujía estándar. ¿Cómo lo ubico en la nomenclatura? La letra U me va a decir que esta bujía está con este diseño. Eso tiene de todos los tipos, inclusive tenemos de múltiples electrodos. Aquí en este tipo de bujías, pues solamente son electrodos negativos o de tierra y nos van a ayudar a que siempre la chispa se garantice un brinco de corriente. Entonces, estas son usadas en motores europeos, como les comenté, el caso del Astra, que era un Opel, en lo que es algunos Volkswagen, Seat, Mercedes, BMW ocupan este tipo de bujías para garantizar, porque son motores muy revolucionados, se genera una turbulencia en lo que es la cama de combustión y ellos con una bujía de múltiples electrodos están garantizando que siempre va a haber el brinco de chispa y que no va a fallar el vehículo o ese cilindro. Lo que son las series TT, Denso crea el electrodo negativo, lo proyecta y lo equipa con un metal que es titanio. Ahora sí que 2 puntas son mejor que una. En la mayoría del mercado y la marca líder, que es una marca también japonesa, solamente les va a vender la bujía de platino. Nosotros les vamos a vender o les estamos ahora sí que proveyendo lo que es la bujía de platino con titanio. Acercamos las puntas, ¿para qué? Para que se haga una combustión más completa. Al hacer más cerca los electrodos y unos diámetros más delgados, entonces se hace una combustión más rápida. ¿Y qué va a pasar? Vas a recorrer más kilómetros con menos combustible. Entonces, eso es una innovación que hace Denso en la época de los 2000, es las famosas bujías de superignición. Este diseño lo sacó nada más para equipo original, pero con platino TT lo saca para el mercado de repuesto. ¿Qué me quiero dar a entender con esto? Esta bujía se la puedes poner a un Chevy, a un Volkswagen Sedan, a una Combi, a un Spirit, a carros que son full injection de la época de los 90, pero que tú lo puedes ahora sí que ayudar y hacer una mejora con este tipo de bujías. Estas son imágenes y ahorita les voy a proyectar tanto un video de esto cómo se hace y al final también voy a proyectar un video de cómo metimos una Mazda CX-9 al dinamómetro que traía bujías originales y posteriormente le metimos iridio TT y se vio el cambio en lo que es el caballaje, ¿no? Aquí podemos ver que una bujía estándar, el diámetro del electrodo es 2.9 milímetros, es muy grueso. Denso equipa esta bujía platino TT con un 1.1 milímetros de diámetro, es más delgado el electrodo y hace una combustión más completa. Es lo mismo con el iridio, la iridio TT le hace iridio en el positivo, platino en el negativo, pero aquí ya el diámetro de los electrodos todavía es más delgado, 0.4, porque nosotros tenemos esta aleación de iridio-rodio. Acuérdense que Denso fue el primero en crear este tipo de bujías. Tenemos 90% iridio, 10% rodio, lo que hace que nuestra aleación sea más fuerte comparada con la competencia. Todas las demás marcas de bujías que hay aquí en México ya tienen una bujía de iridio, pero su cantidad de iridio ya no es al 90%, empiezan a bajar 80, 70, 60, la durabilidad no es la misma y aparte no traen esta proyección. Esto es una patente también que tiene Denso. Esas son las imágenes. Como les comento, hay más potencia, mayor torque, mejor economía en el combustible y eso se nota desde el inicio. Y este sería el video. Ahí se ve la combustión en vivo. Mira, mira, perro, ven, ven, ven. Mira, ¿por qué es mejor la bujía de iridio a la que mencionaste? Fíjate. Una pregunta. Una caja de bujías de Nissan. Con esto, pues le queremos dar a ustedes ahora sí que
a mostrar que Por eso yo pues le este es puse, el le número de puse equipo bujías original. de platino al Jetta, a lo mejor, pero Muchas como a lo veces mejor todavía no, Un momentito, lo que Cristian, no estaba Axel, grabado. ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Se está interrumpiendo el sonido. Gracias, Axel. Gracias, Cristian. sí, gracias. Entonces, lo que les comentaba, esta es la imagen de la caja de bujías de Nissan. También hay de Toyota, de Honda. Entonces, ustedes van a la agencia, como bien saben, y lo que van a sacar, pues va a ser una bujía Denso. Denso es uno de los fabricantes a nivel mundial de bujías. Entonces, eso hace que nosotros seamos proveedores de equipo original con estas marcas. Aquí Una está la pregunta. competencia que nos sigue ahora sí que muy de cerca los pasos, pero ellos ya tienen 30 años contra 8 que tenemos nosotros. Este número de parte para lo que es Nissan es muy caro. Les recomiendo que apunten este, o en su defecto, ahorita les muestro el otro. Bueno, no sale, pero se los puedo pasar por chat si quieren. Es una bujía que es iridio con platino, lo que les comentaba. Entonces, no es doble platino porque luego me confunden. Si se dan cuenta, el diseño de esta bujía de doble platino de la competencia, nada que ver con la de Iridio TT o la de Long Life, que son las mismas bujías Denso. Entonces, este es un costo-beneficio, revísenlo, chéquenlo ahí con Alfa si llegan a hacer ahí negocio o si alguien de ustedes tiene cerca una refaccionaria y venta Denso, van a poder ver que la bujía Iridio TT es más barata que esta que podemos ver, que está súper cara, ¿no? En condiciones normales vamos a ver una bujía de esta forma, como mencionaron por ahí, es el chismoso, ¿no? Entonces, al sacar esta bujía con esta coloración, nosotros vamos a ver que pues, ya cumplió su ciclo. Ojo aquí, por cada 0.1 milímetros de desgaste, lo que va a pasar para lo que es el sistema de encendido, la bujía le va a demandar más de 1000 volts. Entonces, eso igual también vas a estar acortando el tiempo de lo que es tu bobina, tu cable de encendido, o muchas veces tu bobina directa, ¿no? Dependiendo del sistema que traiga tu vehículo. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de bujías ya con ese desgaste, pues es obviamente que tenemos que reemplazar el producto. Carbonización seca, pues ya mencionaron, hay que revisar, no hay que usar la boya, porque la boya igual, sí la puedes usar, siempre y cuando vayas a reemplazar las bujías que están dentro y ya coloques unas nuevas. Pero de ahí en fuera, pues lo recomendable es usar tu ultrasonido. Pero cuando veas una carbonización seca, ¿qué va a pasar con el carbón? Es un conductor. Entonces aquí es en donde me empiezan a hacer las reclamaciones. Es que tu bujía falla porque no quema la mezcla. La bujía está sacando el voltaje, está conduciéndolo, pero no lo van a dejar llegar al negativo. ¿Por qué? Porque el carbón, como es un conductor, es más fácil que nosotros nos caigamos a que nosotros brinquemos. Entonces pasa lo mismo con el voltaje. Lejos de que él pueda brincar al negativo, pues no lo va a poder, mejor se aterriza a tierra y aquí pues se hace esa falla. Entonces, cuando hay una carbonización seca y mezcla rica, y hay que revisar dónde está la causa motivo para poder hacer esa reparación. Cuando es húmeda, que ya hay un paso de aceite, ninguna marca de bujías, créanme, les va a quemar el aceite. Entonces, las bujías no están diseñadas para quemar aceite. Si ya hay un paso de aceite en la cama de combustión, ustedes mejor que nadie conocen que hay que hacer cierta reparación. Hay que hacer a lo mejor lo que le llamamos el medio ajuste o el ajuste completo, o reparar cabeza, etcétera, ¿no? Ver guías, sellos, anillos. Entonces, tenemos que evitar que el lubricante llegue a lo que es la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque pues tarde o temprano esa bujía va a estar fallando y el vehículo igual. Entonces, pues aquí si ponemos lo que hacíamos antes en la época de los 80s, de poner el famoso aumento, pues es solamente pues un remedio, ahora sí que un paliativo, ¿no? Nada más le estamos alargando más, ahora sí que pues la falla a ese motor, hay que hacer la reparación pertinente. Sobre calentamiento, sí les recomiendo descarguen, busquen el catálogo. Si no cuentan con un catálogo, muchas veces tanto en la parte del cofre viene la bujía adecuada o también en el manual del usuario, en la sección de mantenimiento, les dice qué bujía es la original, el cual debe llevar ese vehículo por la cuestión de que
Si nosotros colocamos una bujía que con rango térmico incorrecto, podemos llegar a este sobrecalentamiento. Se empieza a fundir el electrón negativo, luego el positivo, de ahí empieza a pasar a los pistones y a las válvulas. Y hoy en día que tenemos demasiados vehículos ya que son turbocargados o sobrealimentados, entonces tenemos que revisar eso. Y no nada más este tipo de vehículos, también, por ejemplo, el Spark. Es un motor muy pequeñito, pero muy revolucionado, entonces necesitamos usar, en el caso del Spark, hoy en día ya es un rango térmico 22, entonces ya estamos dejando atrás el 16 y hasta el 20. Ahorita ya los nuevos vehículos traen 20, 22, inclusive algunos ya empiezan a traer 24, rangos térmicos muy fríos. Igual también revisar el sistema de enfriamiento, mi bomba de agua, mi radiador, usar anticongelante, el motoventilador, todo eso, entonces, para evitar sobrecalentamientos en lo que es el motor. Este es el efecto corona. Aquí dice que no es falla. ¿Qué creen que esté pasando? ¿Por qué se origina esta mancha de color café? Fuga de compresión. Fuga de compresión. ¿Qué más por ahí? Calor. Calor, ajá. Acá tenemos otra imagen, ¿eh? Que está haciendo algo. Los arcos Está voltaicos del brincando cable. corriente. Brincando corriente, ajá. Entonces, las bujías denso, en lo que es la parte de la estructura, van a contar con dos sellos a alta presión. Está uno en esta parte y otro aquí. Esos sellos a alta presión compactados, que son de polvos, nos van a ayudar a evitar fugas de compresión. Ahora, acuérdense que las bujías denso soportan hasta 711 PSI. Y si fuera el caso, usando nuestro sentido común, de que se fugara la compresión, ¿qué pasaría con la bujía? ¿Se queda en el cilindro o sale disparada? Debía quedarse en el cilindro. ¿Sí creen? ¿Con una fuga? Si el motor saca más de 120 hasta 150 PSI, ¿creen que se quedaría ahí? Si está bien la bujía, sí. Pero si ya va aflojándose poco a poco. No, sí sale disparada. Exactamente, porque ahora sí que va a haber ahí esa presión. Entonces, este no es falla. Acuérdense que la bujía es un conductor. Entonces, si nos vamos a los libros de electricidad y los principios básicos, nos dice que todo conductor de voltaje va a generar un campo magnético, que sería este. Entonces, ese campo magnético va a traer las partículas de aceite, de polvo que hay dentro de lo que es el motor y el medio ambiente. Y si se dan cuenta, toda esta parte la cubre lo que es el capuchón del cable de la bobina y deja al descubierto esto. Esto no es una falla, no hay fuga de compresión. Esto quiere decir que tu bujía está trabajando bien y que ya tiene más de 10,000 kilómetros si hablamos en kilometraje, o ya tiene un periodo más largo que está trabajando. Entonces, aquí no hay ningún problema con esto que es el famoso efecto corona. Inclusive, si ustedes quieren hacer esa prueba, ese experimento, en un vehículo ahorita en la noche, ustedes le pueden poner al cable de bujía, le pueden poner el desarmador y van a ver esto. No quiere decir que sus cables de bujía estén fallando, sino que están haciendo el campo magnético y ahorita en la oscuridad se nota más esa parte. No sé si alguno de ustedes ha hecho ese experimento. O esa prueba, mejor dicho. Si no, háganla y van a ver lo que les estoy comentando. Ahora, las ranuras, este es un efecto que le llaman el flashover. Estas ranuras yo les había comentado que era para evitar esas descargas. Pero cuando ya es demasiado el cable ya no hace un buen contacto, entonces aquí se va a marcar mi bujía. Aquí, ¿quién se tiene que reemplazar o cuál es el problema, la bujía o el cable? El cable. El cable, exactamente. Entonces, tenemos que cambiar el cable porque el cable ya no se está sujetando correctamente a la tuerca terminal. Entonces, al cambiar el cable, nosotros estamos eliminando eso, pero si no cambio la bujía, como ya hay un camino trazado, el voltaje es como el agua, busca el camino más fácil. Entonces, va a buscar aterrizarse por el lado del casquillo. Entonces, aquí igualmente lo mencionaron por ahí. La bujía me está diciendo que tengo problemas en los cables y me está indicando o me está chismeando que
hay que reemplazarlo. Los cables se recomienda cambiar cada 20, 30 mil kilómetros. Muchas veces nosotros los cambiamos hasta que fallen, pero eso es lo que se recomienda de acuerdo a los fabricantes de cables de bujías. 20, 30 mil kilómetros, reemplazar el cable para evitar esta falla o este efecto que es el flashover. Los torques son muy importantes. Si cuento con una bujía con arandela, le tengo que dar media vuelta, 3/4 para oprimirla y ese va a ser el torque adecuado. Muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero el torque en newtons o en libras. En el catálogo viene esa parte, lo pueden ahí descargar y ver a cuántas libras, pero muchas veces trae esta tabla. Nosotros, pues es bien difícil hoy en día hasta meter la mano, ¿no? Para poder cambiar una bujía. Entonces, yo voy más a la que, si yo tengo una bujía con arandela, de media vuelta, 3/4 para oprimirla una vez que la haya llegado, y ese va a ser su torque adecuado. Si es asiento cónico, 1/8, un 16 de vuelta, igual va a ser su torque adecuado. ¿Por qué? Porque también me ha pasado y he visto esto. Nos pasamos en estas dos, por ejemplo, de al lado, de torque, y llegamos a romper lo que es la bujía, y muchas veces dicen, es que tu bujía no aguantó, ¿no? Pues es que más bien usaste hasta aquí ahora sí que la barreta para hacer más palanca y hacer el torque. Y lo contrario, ¿aquí qué creen que haya pasado? ¿Y será culpa de la bujía? Esta fundición del metal. Bujía floja, ¿no? Bujía floja, exactamente. ¿Cómo sé que está floja la bujía? O que no la torquearon. Todos los componentes que nosotros ponemos en un vehículo, les dejamos una marca y muchas veces vemos cómo fueron instalados en el mismo cuerpo del producto. En este caso aquí se nota. Eso está muy bien, dicen bujía floja, sí, pero ¿cómo podría yo enfatizar o más bien convencer al mecánico que me está reclamando que no fue culpa de la bujía? Aquí, si se dan cuenta, está súper oprimida la arandela. El exceso de apriete, pero aquí... Ahí no está apachurrada la Exactamente, la arandela es la arandela. clave. Entonces, aquí nosotros vamos a poder, ahora sí que diagnosticar que la arandela no está comprimida, no tuvo su torque adecuado, y aquí sí hubo fuga de compresión. Aquí la temperatura fugó y empezó a fundir lo que es toda la parte de la cuerda. Entonces, acuérdense, todos los componentes tienen una forma de cómo se fueron instalados y ahora sí que se pueden defender por sí solos. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, comentario. A mí, Cristian, a mí me llamó la atención lo que comentaste del Platina y el Tsuru, porque, o sea, me ha tocado mucho que vas y compras para los dos carros y te dicen, no, es la misma. Sí, no, aquí el Tsuru trae un rango térmico 16, es más caliente la bujía, y el Platina, y el caso también de los primeros Aveo, del Clio, traen una bujía más fría. Entonces, si nosotros las comparamos físicamente, van a ser longitud de cuerda de 19 milímetros y hexágono de 50, si la vemos igualita. Incluso si ustedes han visto, o chequenlo mañana en el bote de bujías, todas las marcas tienen números, como podemos ver esta. Aquí también, por ejemplo, esta marca usa este dígito para el rango térmico. Entonces, todas las marcas sacan sus bujías frías y calientes y las representan por medio del número, como Champion, que era su N12, N14, su L15, su L16. Entonces, esos números, Champion decía, estos son los rangos térmicos. Pero si yo los empiezo a comparar físicamente, voy a ver que las longitudes en esa época, pues eran las mismas, eran 19 milímetros. Lo que cambiaba iba a ser el hexágono, o que era con arandela o asiento cónico.
pero sí lo que tiene muchas veces, no sé si por ahí hay alguien que sí que tenga refaccionaria, pero sí cheque bien la parte del catálogo, porque incluso cuando nosotros vamos a comprar una bujía, lo primero que te hace el que está en el mostrador es revisar que la longitud y el diámetro de rosca, y dice, es esta la bujía, llévate. Pero no sabemos si es el rango, uno, no sabemos si es el rango térmico, dos, si trae resistencia, lo que les comenté del Corsa, por eso es que muchas veces te daban la N12, que era igualita, y pues la N12 no trae resistencia. Entonces, por eso era el falladero de los vehículos. Entonces, tenemos que revisar que traiga la resistencia, que traiga el rango térmico, y muchas veces hasta la calibración también. Chevrolet, Ford manejan calibraciones de 52 hasta 60 milésimas. Entonces, muchas veces ese tipo de bujías vienen muy cerradas, entonces pues no permiten que trabajen los motores. Ok. Una pregunta. Sí. En una conferencia también relacionada con emisiones contaminantes, un proveedor de convertidores catalíticos. Sí. El micrófono. Hay un niño hablando. No soy yo. Iván, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Permítame tantito. Gracias. Ajá. Adelante, Héctor. Héctor Reyes. Creo que se le Aquí estoy. Perdón, aquí estoy. A ver, entonces, decía yo que en una conferencia relacionada con emisiones contaminantes, el proveedor de convertidores catalíticos decía que había una diferencia notoria en óxidos de nitrógeno cuando se ponían bujías de platino, había mayores emisiones de óxidos de nitrógeno. Él decía que se elevaba la temperatura en la cámara de combustión. Y él dice que las cambiaba y con eso bajaba la temperatura de la cámara de combustión. La pregunta es, ¿ustedes tienen alguna referencia de ello? No, ya que al contrario, mira, la parte que hace denso en sus puntas, tanto en el platino titanio como en el iridio platino, es que los electrodos son más delgados. Nosotros aquí usamos la parte de lo que usaron el principio de la hidráulica. ¿Qué pasa? Cuando tú reduces el diámetro en una tubería, ¿qué pasa con la presión? ¿Es mayor o menor? V. Exacto. Entonces, aquí el voltaje, es por eso que nosotros tenemos una mejor combustión, como se mostró en el video, porque los electrodos son más delgados, son más finos. Entonces, eso lejos de que te perjudique en que se eleve el óxido de nitrógeno, pues al contrario va a ser una mejor combustión. Inclusive en nuestras bujías, tanto platino TT como iridio TT, si ustedes la meten a una prueba de analizador de gases, van a checar que todos esos gases, tanto los hidrocarburos, el NOx, el CO2, van a bajar. ¿Por qué? Porque haces una mejor combustión. Ok. Por ejemplo, en el video que nos mostró de la diferencia de platino o iridio con una bujía convencional, veo que la combustión es ese video, justamente. Ajá. Inclusive funciona con más intensidad y reacciona en menos tiempo. Exactamente. Ese es el principio que buscó Denso. Okay. Que sea más intenso el voltaje y que lo haga en un corto tiempo. Entonces, por eso es que tu vehículo ya después, cuando tú usas platino, iridio TT, recupera 2, 3, hasta 6 caballos de fuerza, porque la misma combustión la haces más eficiente y eso hace que tu motor recupere los caballos. Ojo aquí, porque dicen hay que saber mencionar o interpretar esta parte. Dicen, cuando tú usas mis bujías vas a recuperar caballos. No es que la bujía te dé más caballos, sino que porque haces una mejor combustión, tú recuperas esos caballos de fuerza. Ok. Por ejemplo, aquí observo que hay una diferencia en tiempo de reacción. ¿La computadora tendría que hacer un ajuste en el tiempo de ignición?
No, precisamente aquí acuérdate que la bujía va a requerir un cierto voltaje de la bobina. Entonces, Sí. al requerir ese voltaje, que son cerca de 17 hasta 20,000 volts, Volt. entonces eso es lo que ahora sí que la bujía ya está alimentada por la bobina y no requiere que ahora sí que la computadora haga un ajuste para que aviente más rápido la chispa. Ella va a estar haciendo su tiempo en lo que está ahora sí que programada, sin ningún problema. Entonces, cuando tú emigras de una bujía con un electrodo más grueso que no estén proyectados o de otra marca, vas a tener este efecto. Ok. Muy bien. Cristian, entonces, gracias. Entonces, lo que entiendo es que con este método se aprovecha el combustible en mayor rango. Exactamente, por eso recuperas ahora sí que los caballos y bajas las emisiones, es bien importante. Aparte también, ojo aquí, si tú tienes un convertidor catalítico que ya pasó su ciclo, que no hubo mantenimientos preventivos en ese vehículo, la función del convertidor catalítico es quemar los gases que no se quemaron en la cámara. O sea, aún así, un vehículo cuando está ahora sí que haciendo esta parte, nunca se va a quemar al 100% la mezcla de combustible. Por eso es que existen gases contaminantes. Entonces, ¿qué hicieron? Colocar ese convertidor para quemar esos gases. Por ejemplo, el NOx lo tiene que hacer en nitrógeno. Ahora sí que el HC, los hidrocarburos, los tiene que hacer en H2O, que es agua. ¿Por qué? Porque tiene que hacer esa oxidación de esos gases para que se emanen al medio ambiente y son gases menos dañinos para nosotros. Inclusive la composición del aire que nosotros respiramos no es 100% oxígeno, es un 22% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Salvador levantó la mano, Cristian. Sí, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, dos detalles. Esta bujía, la Platinum, la TT, tiene todas las aplicaciones para la mayoría de los autos, de los fabricantes, o también es como que especial para unos sí y a otros no, porque luego en algunas aplicaciones me doy cuenta que si yo quiero meter una bujía de platino a cierto auto, no hay la aplicación. Entonces, ahí cómo se maneja, para qué autos sí, para qué autos no, porque digo, yo trato siempre de meter algo lo mejor de acuerdo a lo convencional que viene a veces especificado. Así Y por es. decir, ahorita que veo esta bujía, pues al tener mejor quema de combustible, pues lógicamente aumenta potencia y debe de disminuir emisiones contaminantes, ¿no? Exacto. Entonces, hay esta bujía tiene la aplicación para la mayoría de los autos. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Tengo para el 80% del mercado que hay y en donde no, los más fáciles ahorita, toda la línea ahorita que salió nueva de las famosas bujías que le llaman de taza, que la trae Volkswagen y Seat, esas desgraciadamente ahorita no la tengo, porque si se acuerdan, hablé mucho de la palabra patente, esa es patente tanto de Bosch y NGK, ellos son los que van a estar ahorita vendiendo nada más este tipo de bujías que le llaman la tipo taza. Tampoco tengo la de tipo bala, que es de Ford, que maquiló en su tiempo Autolite, esa que se queda incrustada en las cabezas, no la tengo, ni la larga nueva de los Ford del 2010 a la fecha. Entonces, esas 4 marcas, por así decirlo, no las tendría. De ahí en fuera, la mayoría de los vehículos comerciales y que no son comerciales, sí podrías usar tanto Platino TT como Iridio TT. Y ahora, esta de Platino TT, lógicamente igual maneja caliente y fría. Así es. ¿Cuál es el tiempo aproximado de vida útil? En kilometraje más o menos estamos hablando de 60,000 kilómetros en Platino TT. Y en Iridio TT arriba de 120,000 kilómetros. Ah, ya, sí, es muy buena. Uh-huh. Sí, hay otro como detalle. A mí me ha tocado bujías que la porcelana se parte. Lógicamente, cuando pasa esto es cuando también alguien, bueno, a veces por lo incómodo de exactamente de quitar o de poner una bujía, Ajá. a veces
mete uno mal el sesgado el dado y llega a tocar uno y se truena, pero eso es muy evidente, ¿no? Sí, Pero esto me ha pasado en algunos carros que cuando cuando tienen una falla, por combustión y que inclusive, bueno, soy el que está brincando la chispa, ajá, cuando saco las bujías, y me ha pasado exclusivamente en bujías, Motorcraft, están rajadas en la porcelana y por ahí, en una fisura, microscópica, se fuga la corriente. ¿Por qué puede ser? Bueno, ¿cuál puede ser la causa? la mayoría, como lo mencioné en el inicio, sí es porque muchas veces, como lo comenta, está bien incómodo poner el dado y llegamos inclusive a inclinarlo un poquito. Muchas veces no se va a romper esta parte, no la vamos a ver, se va a romper en esta otra, donde está aquí el hexágono o el casquillo. Entonces, lo que va a hacer aquí, pues, es tratar de colocarlo lo mejor posible, porque si llega a presentarse esa falla de que se truena la bujía. Y cuando está así marcada de un color negro, acuérdese que sería reemplazar el cable. Pero la mayoría de las veces, cuando colocamos mal el dado, la llegamos a tronar de esta forma, en esta parte. Entonces, ahí me va a estar fugando la bujía y va a haber una falla. Pero no es culpa del producto, sino que como acomodamos mal el dado y hicimos el torque, pues ahí lo tronamos sin querer Pero queriendo. ahí sería una falla al momento de la instalación de la bujía. De la que yo comento, son bujías que, digamos, ya tienen un tiempo de vida, De uso, ajá. de uso exactamente, digamos, 30,000 kilómetros, 40,000, digamos 30, ¿no? Ajá. Y ya después de ese tiempo es cuando presentan ese tipo de falla, ¿no? De detalle. Yo vería, si fuera esta forma que les presenté, tendríamos que revisar tanto el cable de bujía como la bobina. Si es de esta forma. Es muy diferente a ese. Lo que pasa es de que en esas otras marca pues lo que sería una fisura a lo largo. Ajá. Entonces, y en determinados espacios, ¿no? Entonces, sí, es muy diferente a ese tipo de marca cuando es por el dado del cable, ¿no? Ajá. Digo, es como, lo menciono como detalle porque me ha pasado y exclusivamente siempre me ha pasado cuando me he percatado de esto, exclusivamente siempre ha sido en bujías Motorcraft. Ok. Aquí, bueno, a mí nunca me gusta hablar mal de las marcas, son muy buenas, la verdad. Pero sí, podría pasar que a lo mejor la parte de curado, por así llamarlo, de la cerámica, cuando le dan su dureza, podría a lo mejor no estar dentro del proceso. Pues lo invito a usar mis bujías, chéquelo, esperemos que no pase esto, y que pues no ha pasado, ¿no? Digo, no me gusta a mí hablar mal de marcas, pero podría ser por ahí que a lo mejor el proceso de cuando se hace ahora sí que la cocción o el endurecimiento de la cerámica, por ahí a lo mejor les falla un poquito ese proceso, ¿no? Pero yo no me iría por ahí hasta no saberlo bien, ¿no? A ciencia cierta. Sí, bueno, y también voy a comentar que no es algo muy seguido, ¿no? O sea, me ha pasado, digamos, unas 4 veces y eso con el paso de los años de que me he percatado de eso, digamos que en 20 años es lo que me ha pasado y he percibido, ¿no? O sea, no es algo frecuente, pero sí me ha pasado exclusivamente en esa marca, ¿no? Sí. Sí, nada más era mi comentario, agradezco mucho todo lo que nos informa y lo que nos da, así que sus conocimientos. Al contrario. Siempre es útil todo esto, seguir aprendiendo cada día más. Misa levantó la mano, Sí, adelante. Buenas noches. Otra vez comentando también del tema de las bujías. Tuve un contratiempo con una agencia Mazda aquí en Oaxaca. Ajá. El cliente llevó su vehículo aproximadamente a los 50, 60,000 kilómetros y le cambiaron el catalizador.
supuestamente porque estaba tapado. Ajá. Al paso del tiempo, en 1 año y 2 meses, alguna cosa así, que ya tenía 2 años tal vez, ya tenía 95,000 kilómetros, 98,000 kilómetros, Pasó lo mismo. volvió, o sea, fue otra vez a otro servicio. Quiero pensar que, o sea, no, definitivamente iba a todos los servicios a la agencia Mazda. Era una Q5. Era una, no era Q5, era una, CX5. CX5, perdón. Ajá. A los 95, 98,000 kilómetros, o sea, que volvió a caer otra vez a otro servicio, le volvieron a decir que había que cambiar otra vez el catalizador y el silenciador, porque ambos se habían tapado, que esa era la falla de su carro. Él me fue a ver a mi negocio, y es por el tema de los catalizadores, ¿no? Porque yo domino el tema de los catalizadores. Y entonces, me dijo, fíjate que tengo este problema, ya hablé a la agencia y me dieron chance de que pueda pasar un taller externo para revisarlo. Y entonces fui a la agencia. Resulta que trajeron un técnico de Toluca, ya no, los de Oaxaca ya no le pudieron, y trajeron un técnico de Toluca para diagnosticar ese carro. Y repito, el diagnóstico fue cambiar catalizador y silenciador porque estaba tapado. Cuando yo voy a revisar el carro, tenía mucho hollín. Y le pregunto a los mecánicos, bueno, a ver, ¿cuándo fue la última vez que le cambiaron bujías? Y me dijeron, no le hemos cambiado bujías en la vida del carro porque el catálogo nos marca 120,000 kilómetros. Digo, no, pues no es posible. O sea, aquí está viéndose que no hay una buena combustión. Y pues lo primero que hay que hacer es pues, lavar inyectores y cambiar bujías. Sí, acuérdense que entre más tiempo pase la bujía, va desprendiendo metal y les comenté yo, muchas veces el decir un kilometraje es decir que el vehículo siempre se estuvo moviendo. Entonces, muchas veces puede ser que el vehículo lo traiga en ciertos tramos muy cortos, que nunca alcance los 80 kilómetros y siempre se estén carbonizando tanto cámara de combustión como el sistema de escape. Entonces, lo que usted dijo, pues fue lo correcto, ¿no? Es uno revisar primero bujías también. Cada 20,000 kilómetros se recomienda, si se puede. Si se puede, hay una interferencia por ahí. Sí, si se puede, se recomienda, ahora sí que hacer una recalibración en este tipo de bujías de metales preciosos. Si no se puede, pues igual a lo mejor cerca de los 80, revisarla. Y lo que les comenté, si ya las ven muy abiertas y muy desgastadas, pues cambiarlas, ¿no? El manual puede decirte que te bases a los 120,000, pero en la bujía es bien difícil que hagas eso porque no sabemos cómo es el manejo del vehículo. Entonces, mi recomendación y mi experiencia marca de que si las puedes quitar y observar cómo están, y si puedes recalibrar, recalibra. Si no, pues ahora sí que reemplazar, porque pues hay vehículos que no te permite estar quitando y poniendo, ¿no? Porque hay que quitar plenos. Yo lo que le dije al técnico, yo le comenté, le digo, bueno, mira, es cierto que tu manual puede decir 120,000 kilómetros, pero no puedes comparar tanto el combustible como las carreteras, como el manejo, porque definitivamente aquí en México agarramos un carro y no sabemos manejar, ¿no? Entonces no puedes comparar, no puedes comparar contra Europa o América del Norte. No, con el combustible, carreteras. El combustible aquí, la verdad, pues está inclusive en el premium, alcanza los estándares que se requieren para los motores de hoy en día. Entonces,
y desgraciadamente todos caemos en la magna, ¿no? Entonces, todo eso va perjudicando a todo el componente del vehículo. Entre ellos, pues el convertidor, desgraciadamente hay muchos convertidores que salen muy caros, usted lo dice, y usted debe de saber que hay convertidores carísimos. Entonces, sí, aquí, pues sí, es revisar pues el tipo de combustible, el manejo, y pues sí, era muy poco, para mí era muy poco el kilometraje que duraban esos catalizadores. Claro. Y luego me decía el técnico que ese hollín que se había generado ya había tapado el silenciador. Digo, no, hombre, es imposible. O sea, el silenciador tiene un cuerpo tan enorme, ese silenciador va atrás, atravesado. Digo, ese cuerpo es imposible que se tape, pues. El que causaba toda la falla era el convertidor, porque pues perdía potencia, no salían los gases, no se liberaban. Gracias. Había levantado la mano Ezequiel, Neftalí ¿todavía? también está. Neftalí Sí, también. sí. Sí, fíjate que a mí me ha tocado muchas veces que a los 20,000 kilómetros las bujías ya están cafezosas, ya están quemadas. Y sí me ha tocado tanto como en la marca de Denso, NGK, Motorcraft. No sé si a lo mejor porque aquí en Monterrey pues es una ciudad muy caliente, ¿verdad? Pero dicen los clientes, oye, es que me rinde hasta los 100,000 kilómetros. Pero la verdad yo he visto muchas veces que a los 20,000, las bujías de platino, a los 20,000 ya están literalmente ya no, hay que reemplazarlas. Sí, 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 pues sabes que aquí como se ha estado comentando, te digo, el problema aquí es el combustible, le acorta la vida. Dos, pues volvemos también el hábito también de manejo, hay que revisar cómo es esa parte. Y pues ahora sí que yo cuando he ido a Monterrey veo que sí ahora sí que andan bien tendidos ahí, entonces también yo creo que la parte, se presta también ahora sí que la zona, ¿no? Ahí agarrar toda la famosa ¿cómo se llama? La Gómez Prieto, ¿no? La avenida esa donde entras, pues sí se presta para poder correr. Así es. Y sí, bueno, aquí es lo que llevamos un problema en ese caso, estar checando todas las bujías, bueno, en ese punto. Sí, te digo, al contrario, aquí la Denso, si, ahora sí que te la recomiendo o checa lo mejor la parte del desgaste en nosotros, porque el tener dos metales, ahora sí que nos cubre un poquito más comparado con la de platino sencillo. Ok, muy bien. Voy a revisar. Gracias. Sí, de ahí con Mozart las puedes comprar. Gracias. Nefta, adelante. El problema de la CX5, CX7 de Mazda, modelos 2007 a 2009, era una reprogramación. Porque nosotros nos llegó un cliente igual que se quejaba del consumo de combustible. Y sí, realmente, incluso el tubo destinado. Metimos una carta a Mazda para hacer una recalibración del sistema. Y decían que no se hacía, pero insistimos hasta que el cliente fue a Profeco. Y realmente también conseguimos un boletín de Estados Unidos que habla de una recalibración. Se la hicieron y adiós problema. Hay muchas cosas que todavía pues se desconocen, hay que estar más actualizados. Son cosas que prácticamente le echamos la culpa a una cosa u otra, pero realmente no tiene nada que ver. Y yo también domino las emisiones contaminantes, catalizadores y todo este tipo de cosas. Entonces, eso lo detectamos en 2010 y el carro que había conseguido esta persona apenas tenía como 50,000 kilómetros y sí, aquí el problema es que no pasaba aquí la verificación vehicular. Sí. Entonces, con eso hicieron esa programación y adiós problema del auto. Entonces, ahí los detalles son diferentes. Hablando de Denso yo lo conozco aquí en México, ya desde el 84, 86 lo traía un ingeniero de apellido Cermeño. Cermeño, pues ya no está vivo, él introdujo aquí la bujía Denso
De hecho, yo llegué a comprar unas bujías Denso de punta de oro. No, qué Ajá. bujías, ¿eh? Muy buena la bujía punta de oro, pero ya no la volvieron a traer. No, es Pero que es muy caro el metal, el oro es muy caro, es muy bueno, pero es muy caro. sí, pero sí la trajo de Denso punta de oro. Ok. Ahora sí que de dónde está tomando su plática? ¿De qué zona es? Aquí del Distrito Federal, Ah, ya, ok, aquí de la Ciudad de México. ok, ok. Y de eso la conozco ya de Sí, no, años. sí, sí, sí. No, pues gracias, qué bueno que sí ya muchos conocen Buena, la marca. muy buena marca. Los japoneses hacen cosas muy, muy, muy buenas. Pero así que esperamos que nos traigan el producto para los autos que, como le digo a Daniel, Kia, coreanos y orientales. Sí, Nos hace falta mucho la aplicación de Denso en ese tipo de autos. sí, las tenemos, las tenemos. Perfecto. Muchas gracias. No, usted. Gracias. Salvador, ¿habías levantado la mano ya para ir cerrando? Sí, muchas gracias, Daniel. Sí, nada más un comentario. Se menciona que hay mucha bujía que ya viene calibrada, pero cuando ya vemos la aplicación resulta que a veces tenemos que modificar esa calibración. Bien sabemos que la buena calibración, pues vamos a tener buena combustión. Si está muy abierta, pues ya tenemos pérdida, y si está muy cerrada, lo mismo. Pero mi pregunta es esta: en esta bujía de platino, la TT, no hay daño si uno modifica si hay la necesidad de modificar la calibración. Por el diseño de la bujía no hay que modificarla, trae 40 milésimas. Tanto platino iridio TT trae 40 milésimas. Yo les comenté hace rato que, por ejemplo, en Ford hay 52 y en Chevrolet 60. Si ustedes la meten en estos vehículos no pasa nada. Si la abren, sí va a haber una pequeña variación en el electronegativo, se va a deformar y ya no las puntas ya no van a estar alineadas. Entonces, el diseño de la bujía nos permite que con esa calibración y el espacio que tiene, pueda ahora sí que la bujía trabajar sin que se tenga que calibrar. Nada más en platino e iridio TT, en las estándar sí pueden hacer esa calibración. Ahorita le voy a mostrar cuál es el espacio que nos permite que no la calibren. Ajá. Lo enseño. Bueno, ese es muy buen dato. Gracias. Sí, de nada. Este espacio es el que nos permite que no se tenga que calibrar esta parte, que inclusive aquí se logra ver cómo se abre la combustión. Entonces, si yo abro este electrodo negativo, esta parte ya no van a estar alineadas. Entonces, obviamente nada más platino, iridio, TT, no tocarlas, traen 40 milésimas de calibración. Ajá. Ya las estándar, sí, hay unas, como les dije, hay unas inclusive que ya de las mías vienen a 15, que vienen a 60, o traen el 12, que son a 54 también. Entonces, unas que traen el 40 o que no traen nada y sí puedes abrir y no se deforma el electrodo. Sí, muchas gracias. No, de nada. Se modificaría también el ángulo, ¿no, Cristian? Ajá, exacto. Este ángulo lo perdemos, si nosotros lo movemos, lo perdemos, se abre y ya no hacen contacto estas dos puntas. Correcto. Gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, ya para ir cerrando. ¿No? ¿Todo bien? ¿Nos ayudas, Cristian, para tomar una foto del recuerdo, por favor? Claro. Listo, vamos allá. Chicos, ¿me ayudan? Prendiendo sus cámaras, por favor, Emanuel, Roger, Miguel, Arturo. Por favor, para tomar las fotos del recuerdo de la buena charla que nos dio nuestro buen amigo Cristian. Soy muy feo. ¿Listo? Bueno, vamos por la imagen de la pantalla 1. Sonrían, digan whisky. Y vamos a la pantalla 2. ¿Listos?
Listo, perfecto. Pues, Cristian, muchas gracias por tu información. La verdad es que estuvo muy bueno. Esperemos que en una ocasión más adelante tengas oportunidad de compartirnos más de tu conocimiento y que, bueno, ya ahí vamos a estar de acuerdo con la empresa de Herco para ver cómo nos hacen llegar las refacciones. Al contrario, Daniel, gracias. Tienes mi celular. Cuando necesites otra y que me inviten, podemos dar sensores de oxígeno también. Ok. Muchas gracias. Ya compartí en los grupos el catálogo de 2020 para que lo tengan y ya cualquier duda, pues ahí nos apoyamos. Claro, sí, muchas gracias. Gracias a todos. Dani, Luego, bye. ¿Sí? Dani. Si no, podrás dar el teléfono de Cristian, porque quiero hacer una consulta sobre los, hay unos equipos para engañar al sensor, a la computadora por el sensor de oxígeno. Quiero ver qué tan buenos son. Claro, sí, si tiene dónde apuntar, se lo doy, o si no, que se lo comparta Daniel. Ok, por favor. No Lo tengo. comparto ahí en el grupo. A ver, Dan, ¿lo pones en el grupo? Sí. Bueno, ahí Ok, dale, Daniel. Muchas gracias. Vale, gracias, hasta luego. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias, Cristian. Igual, bye.